Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de la última semana de julio, que propiamente hablando terminó ya en agosto. En domingo 2 de agosto, yo grabo para usted el lunes 3. Una semana en la que creo que no hay grandes cambios a nivel global. Ya habíamos platicado lo que estaba ocurriendo en Ucrania con pues el ajuste que hizo el presidente Zelensky en las Fuerzas Armadas, que parece que ya logró salvar la situación política en la que se encontraba, y sigue Ucrania pues pegándole duro a las refinerías rusas. Sigue, creo, Putin en problemas. Vamos a ver en qué acaba, porque pues ese señor aguanta mucho. Entonces ya lo platicaremos cuando ocurra. Tampoco hay gran cambio en la guerra en Irán. El señor Trump, ya sabe usted, un día dice que va a acabar con Irán por completo y no va a quedar piedra sobre piedra, y 2 días después dice que pues hay que negociar porque se necesita abrir el estrecho, y seguimos en lo mismo. Entonces ve usted moverse el precio del petróleo para arriba y para abajo en ajustes de 5, 6, 8, 10% en un solo día para un lado y luego al día siguiente para el otro. Muchas personas creen que Trump hace esto para especular en los mercados financieros. Sabemos que así es. Sabemos que el señor nada más tiene 2 intereses. Uno es que todo mundo le reconozca que es el ser humano más inteligente que ha existido, y la otra cosa que le importa es hacerse multimillonario. Entonces, pues así es como funciona él. Se metió en una guerra en la que no pensó escenarios y entonces ahora no sabe cómo salirse. Al respecto es bien curioso. Yo leo los comentarios de ustedes todas las semanas. No contesto casi nunca porque pues la mayor parte de ellos no requieren contestación. Muchos de ustedes me felicitan y lo agradezco. Otros no les gusta lo que digo y pues tampoco me sirve de mucho contestar. Pero aprovecho para decir algo que continuamente ocurre. A muchas personas les gustan los comentarios sobre lo que ocurre en México, pero están convencidos que yo no entiendo nada de lo que pasa en el resto del mundo. Y sobre todo dicen es que odias a Trump y por eso no le entiendes. Pues yo la verdad no le tengo odio a nadie. Ahora usan esa palabra con mucha facilidad. Soy crítico de pues todo lo que veo, en algunas cosas más crítico, en otras menos. Seguramente estaré sesgado como todos los seres humanos y prefiero las cosas que ya me gustan. Es el famoso sesgo de confirmación. Pero bueno, hago mi mejor esfuerzo por entender lo que ocurre. Hay abundante literatura en Estados Unidos, en Gran Bretaña, un poco menos en el resto de Europa, acerca de Donald Trump, y puede uno pues ir entendiendo mejor sus decisiones, y no es consenso, pero la gran mayoría de las personas están convencidas de lo que ya le dije. A Trump solo le interesa que le aplaudan y hacerse millonario. Lo demás no le importa. Hay grupos alrededor de él que lo están aprovechando. Llega Trump al poder y ellos llegaron pegaditos, y hay 3 grupos en mi interpretación que son los relevantes: el de los fundamentalistas, racistas, nativistas, como el señor Stephen Miller, que es propiamente hablando el jefe del gobierno de la administración pública y es el impulsor de esta agencia ICE, así le decimos, es Immigration and Customs Enforcement Agency, que ya existía, pero pues que ahora convirtieron en una especie de ejército con el cual han estado persiguiendo a los que son oscuritos de color, desde los que son estilo mexicano, así café con leche, hasta los que son más oscuros, los afroamericanos, como les dicen. Y esos son los que persiguen, porque saben que buena parte de ellos son votantes demócratas y han estado pues participando sobre todo en ciudades gobernadas por demócratas, porque el objetivo al final es ver cómo espantan a la gente para que no vaya a votar. Acuérdense que ya estamos muy cerca de la elección intermedia y pues la opinión pública en Estados Unidos está totalmente contra el señor Trump.
Esto no necesariamente implica que los demócratas van a ganar. Ya platicábamos en semanas anteriores cómo pues están volviendo locos los demócratas y están impulsando una versión extrema que pues, es igual de mala que la de los magas, ¿no? Pero ya veremos qué pasa y aquí lo vamos a ir platicando. El otro evento en la semana que fue muy espectacular fue la invasión de varias decenas de miles de marroquíes en las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre todo en Ceuta. Estas dos ciudades, chiquititas, son ciudades nada más españolas en el norte de África, pues para muchos dicen, no, es que esto es un enclave colonial. En realidad, esas ciudades son españolas desde mucho antes de que existiera Marruecos. Esto de que un país tenga territorios fuera de su espacio cercano no es nada anormal. Un buen ejemplo sería Turquía, ¿no? Podría usted decir, ¿y por qué Turquía tiene un cacho en Europa? Debía estar nada más en Asia, ¿no? O véalo al revés con el caso de Rusia. ¿Por qué Rusia tiene todo ese espacio tan grandote? Pues todo ese espacio fue conquistado durante el siglo XVII prácticamente. Es el último imperio colonial que existe, Rusia. Entonces, esos argumentos son una tontería, pero pues la gente los usa porque otra vez necesitamos simplificar la realidad para poderla entender y esa simplificación le encanta a muchos ahora con el discurso anticolonial y demás. En realidad, esas dos ciudades y otras partes que España ha ido cediendo a Marruecos eran españolas y siguen siéndolo. ¿Qué exactamente provocó esto? No lo sabemos con certeza. Creo que ha influido en las dificultades en las que está el gobierno de España, porque su presidente, el señor Pedro Sánchez, ya le había yo dicho, es igual que López, nada más en alto, joven y guapo. Igual que Trump es igual a López, nada más que grandote y anaranjado. Son el mismo tipo de personaje y no son buenos para gobernar, ¿no? En el caso de España, además, pues ha salido a la luz el terrible personaje que es José Luis Rodríguez Zapatero. Esto yo recuerdo haberlo escrito hace ya varios años, pero desde que fue presidente él, empezó a utilizar su posición para hacerse rico, vendiendo favores, un poco cuando era presidente, pero sobre todo después. Él se convierte en el genio de las relaciones públicas de Hugo Chávez. Él es el que promueve esto que luego le llaman el Foro de Sao Paulo. Es un personaje impresentable y ahora pues ya está siendo investigado, lo mismo que todo el entorno de Pedro Sánchez, en donde muchos de ellos ya han sido juzgados y condenados y deberían hacer lo mismo con Pedro Sánchez, nada más que está bien complicado. Vamos a ver en qué acaba lo de España. Nosotros aquí en qué andamos. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México creó una comisión para analizar qué hacer con el examen de ingreso a la UNAM que pusieron en línea y en el que hubo un comportamiento inusual, digámoslo así, que todo indica pues fue una especie de fraude. Personas que entraron al examen para robarse las preguntas, responderlas y venderlas a jóvenes que quieren ingresar y no tienen pues los conocimientos suficientes o tienen miedo y prefieren tenerlo así. Y esto alteró los resultados de una forma pues estadísticamente improbable. Es decir, algo estaba mal. Entonces hicieron la comisión y la comisión llegó a una conclusión que a mí me parece muy buena. Van a repetir el examen presencial, pero solo a quienes obtuvieron el mismo número de respuestas correctas con las que se ingresó en cada carrera en los años previos. ¿Por qué se hace esto? Pues porque ahí hay muchas personas que no hicieron fraude y deberían ingresar a la UNAM, y hay otros que hicieron fraude. A la hora que hagan este examen, pues los que hicieron fraude no podrán repetir sus resultados, quedarán fuera, y los que lo hicieron bien, muy probablemente lo harán bien. Se corren un montón de riesgos, obvio, ¿no? Personas que hicieron un buen examen ese día, pero ahora que les toque presencial, ese día les duele la panza o les dio catarro o lo que sea y ya no les va bien. Pues sí, es un riesgo, pero pues no hay otra solución eficiente. Algunos dicen hay que repetirlo para todos,
pero no da tiempo, tendrían que posponer el arranque de clases y sería bien complicado. Hay otros que están diciendo que van a meter un recurso legal contra la universidad porque pues si ya habían obtenido el puntaje deberían ser admitidos. Vamos a ver cómo va, pero en mi opinión fue una buena solución la que encontró la comisión. Entiendo que se le pidió la renuncia a la secretaria general de la universidad porque pues es la responsable de ese proceso y de muchas otras cosas. Creo que también tenía que ocurrir. Falta que hagan un estudio más detallado y encuentren qué exactamente falló, quiénes son culpables, y en caso que sea posible, pues fincar responsabilidades. La UNAM debió haber peleado más el caso de plagio de la ministra de la Corte, usted recuerda, que pues usó una chicanería legal para que no lo pudieran investigar. Creo que la UNAM debió haber peleado más, ya es pasado. El otro tema que tenemos aquí en México ahorita, lo más importante es lo del derecho de las audiencias. Es decir, el gobierno nos va a cuidar de que no nos engañen. ¿Qué gobierno? El que nos engaña todas las mañanas. Es una cosa maravillosa, ¿no? La principal fuente de mentiras en México durante los últimos 8 años han sido las conferencias matutinas o mañaneras, como les decimos. Ahí se dicen mentiras sin ninguna limitación. López Obrador, se lo dije aquí, tiene esa virtud. Puede mentir sin que se le mueva un músculo de la cara. No tiene empacho en decir lo que sea, sabiendo que es mentira. A veces ni siquiera sabe si eso no es, pero dice lo que a él le parece importante y así la fue llevando. La señora repite lo mismo, no tiene esa facilidad de López, miente igualmente, pero pues, se le nota mucho, porque no le tocó esta, ¿qué podemos decir? Habilidad comunicacional que sí tiene López, que es excepcional. Pero bueno, nos quieren cuidar, dicen ellos, ¿no? Esto es, sin lugar a dudas, una censura. Hay que estar encima de ellos. Lo han estado haciendo muchos colegas en medios. Lo hago yo en este momento. Es inaceptable. El gobierno no tiene por qué andar haciendo eso. Si el gobierno quiere que la verdad prive en México, pues que empiecen ellos. Y para empezar, pues que vayan todas las mañanas dando datos que son ciertos, evitando, por ejemplo, como hizo la señora Sheinbaum, decir que el señor Ernesto Rufo ya está juzgado, cuando eso es absolutamente falso. Bueno, esa mentira pues debería causarle a ella un costo en dinero, según dice su ley, y deberían quitarla del aire durante un tiempo, ¿no? Con esa, solita. Pero tiene otro montón. Los datos económicos que da son a veces medio ciertos, a veces no. Recientemente el texto de Guillermo Ortiz, que publicó en inglés en esta cosa que se llama, hay un sistema de distribución de artículos, donde escribió este texto en donde revisa 12 afirmaciones de la señora Sheinbaum para decir, pues esto es mentira, esto es cierto, pero a medias, esto es inexacto, esta es una interpretación. Eso es lo que quieren decir ahora, ¿no? Que separemos opinión de información. Si separamos eso, las mañaneras se quedan sin nada, porque la información es escasísima. Lo que hay es opiniones, opiniones de la señora y de sus achichincles, que están orientados a que la gente sienta que este país funciona. Bueno. Datos económicos de la semana. Salió el dato de crecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año. Es el dato oportuno, el oficial, digámoslo así. Aparece dentro de 3 semanas y vamos a ver si hay cambios. Los cambios no son muy grandes, pero siempre hay un pequeño cambio. Hasta ahorita el crecimiento es 2.1% contra el mismo trimestre del 2025. Crecimiento anual, pues, 2.1%. Mucha gente se confundió porque también se publica el crecimiento contra el trimestre anterior y ese fue de 1,5. No le haga caso a ese, es el otro, 2.1. Bueno, eso que celebran está abajo del promedio de crecimiento anual de los 40 años previos a que llegaran ellos al poder. De 1978 a 2018, la economía mexicana creció en promedio 2.3% cada año. Ahora tenemos el mejor trimestre en 5 años y es de 2.1. O sea, son un fracaso, pero celebran muchísimo su dato. Ahora bien,
Ese dato, en mi opinión, no es confiable. No es confiable porque en la información que tenemos de abril y mayo, los 2 meses que tenemos más o menos completos, yo he encontrado, y lo he escrito, números que no son lógicos. Uno, por ejemplo, es construcción de vivienda. Dicen que están construyendo un montón de viviendas, pero cuando uno va al registro único de viviendas, no se están construyendo, se están prometiendo construir, pero esas promesas son 5 veces lo que se construye. Y ese 5 veces es el número más grande en muchísimo tiempo. Lo cual quiere decir que el señor del Infonavit está diciendo que va a construir, no sé con qué lana, porque no tienen, no sé cómo va a cobrar eso cuando lo coloquen, porque traen una cartera vencida importante, pero pues el INEGI ya lo reportó. Y entonces de pronto la construcción crece, gracias a eso la industria deja de caer, y los servicios también crecen. ¿En qué crecen los servicios? En comercio al mayoreo. Comercio al mayoreo es fundamentalmente el movimiento de cosas que tienen que ver con la industria y con el comercio exterior. Entonces uno puede decir, mira, pues es lógico. Si las exportaciones están creciendo de manera espectacular, lo cual es cierto, pues entonces el comercio al mayoreo debería estar creciendo también. Sí, pero no es eso lo que está creciendo en el comercio al mayoreo. Lo que crece es el movimiento de materias primas. Y esas materias primas, no sé cuáles son, no encuentro correlación entre el comportamiento de la industria y el de las materias primas, lo cual quiere decir que me están inventando datos. ¿Me explico? Como ya lo hicieron antes, en 2022 y 2023, INEGI publicó datos de construcción que eran falsos y que yo estuve exigiendo que lo corrigieran, y que finalmente lo acabaron corrigiendo 3 años después, pero a la calladita sin que nadie se diera cuenta. Bueno, creo que estamos en lo mismo. Entonces nos están inventando cifras. Sí me preocupa. Sí me preocupa porque pues yo confío en los datos de INEGI. INEGI había funcionado muy bien, ya no lo está haciendo. Esto me lleva a otro tema sobre el asunto este de la información. ¿Cómo le hacemos para tener información clara si todo lo relevante el gobierno lo oculta 5 años por seguridad nacional? No hay manera. Entonces, en el caso de las cifras económicas, pues yo lo que quisiera es que INEGI explicara qué exactamente está pasando, cómo debían haber explicado el tema de construcción y nunca lo hicieron, cómo deberían explicar por qué la inmensa caída en el valor agregado de la industria eléctrica, que yo sigo pensando es producto de 2 tonterías de Bartlett. No comprar seguros para el precio del gas cuando vino la helada en Texas, y el devolverle a los trabajadores de la comisión prebendas en el contrato colectivo. Esa combinación le tumbó 30% del valor agregado a la generación y transmisión eléctrica en México. Es una cosa de locos, ¿no? Entonces, pues tengo mis dudas de lo que pasa con el PIB. Se publicaron también los datos de finanzas públicas. Hay quien está feliz porque dice, mira cómo ya controlaron todo. Otra mentira. No controlaron nada. Están manteniendo el déficit más o menos estable mediante la contracción del gasto del gobierno. ¿En qué se contrae el gasto del gobierno? En inversión. Se ha desplomado la inversión. Esto, pues usted lo ve en el deterioro de las carreteras, en que no hay inversión en Pemex, no hay inversión en Comisión Federal, por eso está yendo la luz con más frecuencia, sobre todo en el sureste, que es donde hay más dificultades. Entonces, eso no significa que las finanzas estén en orden. Significa que están usando todo el dinero que pueden para repartirle a su gente que vota por ellos, pero a cambio, pues no hay medicinas, no hay nada de inversión, no hay, propiamente hablando, gestión pública. $500 millones es lo que dejaron de gastar en los primeros 6 meses del año. $500 millones. Eso es lo que permite que el déficit no se les vaya de las manos. Pero aún así, el déficit en este momento está llegando a lo mismo que teníamos en 2024 para el mes de junio. Entonces, no me digan que ya controlaron nada. Yo sigo pensando que esto de andar jugando con las cifras puede convertirse en un problema porque los que nos revisan los datos, los de fuera,
Aquí nadie puede revisar nada porque nos esconden la información, porque la señora se enoja en las mañaneras, ¿no? Entonces no podemos hacer más que lo que estoy haciendo yo con usted ahorita, pero los de afuera sí se pueden enojar y sería un problema. Está la inmensa duda de si México podría o no perder el grado de inversión. Las razones para no perderlo es que México tiene hoy una base de ahorro considerable en las Afores, que no tenemos necesidades de dólares porque nuestra cuenta corriente es chiquititita, bien controlada, un montón de dinero de remesas, todavía sigue llegando, ahora exportamos un montón, entonces ahí no hay riesgo, tenemos suficientes reservas, crédito interno neto del Banco de México negativo, lo cual significa que estamos cubiertísimos. Entonces todo esto lleva a decir, pues México no debería perder el grado de inversión. ¿Qué es lo que nos hace pensar que lo puede perder? Pues el déficit del gobierno, que desde 2024 está fuera de control, que para mantenerlo tienen que hacer los experimentos que le acabo de comentar y que pues las cifras empiezan a ser dudosas. Entonces, ahí están las dos. ¿Cuál de las dos va a pesar más? No tengo la más remota idea. Vamos a esperar a que las calificadoras nos vayan diciendo, pero yo le diría, en principio, no se emocione usted con los datos económicos, vamos a estarlos cuidando aquí, vamos a estar platicando para que no, pues no lo engañen, ya ven cómo son los del gobierno, que son los que mienten, pero dicen que los que mentimos somos los otros. Acá vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.